¿Por qué sufrimos? ¿Por qué dos personas en una misma situación de esas complejas lo viven de diferente manera? Y mientras una se hunde en un sufrimiento profundo, la otra lo lleva de una manera diferente y lo puede sortear más fácilmente. ¿Por qué nos encontramos en esas situaciones de sufrimiento? ¿Qué provoca el sufrimiento? En alguna ocasión le escuché decir a alguien que sufrir forma parte de la vida y mientras estés vivo, sufrirás. Y eso me llamó la atención tratando de entender y comprender por qué, si bien es cierto, el sufrimiento existe, es una realidad humana, porque no todas las personas lo experimentan igual. ¿Qué es lo que hace que unas lo experimenten de una forma y otras de otra? Adicional, hay circunstancias muy particulares que provocan sufrimiento y que no hay algo directo que podría uno explicar por qué uno empieza a sufrir por eso. Pues como te decía, mientras una persona en esa misma situación lo vive de una manera, otras lo viven de otra. Cuando podemos experimentar la soledad y cuando vivimos la soledad, para algunas personas esa sensación de soledad les provoca sufrimiento. Otros, a ciertas alturas de la vida, y cuando ya pasamos ciertos años en nuestra existencia, podemos sentir sufrimiento. Un sufrimiento que está ligado a que de pronto las expectativas que yo tenía con respecto a la vida para esos momentos de la edad que vive esa persona no se están cumpliendo. Y puede uno hacer cuestionamientos hacia uno mismo, cuestionarse porque por qué estoy viviendo esta situación. Y de pronto nos encontramos en una situación de esas donde no le encontramos sentido a lo que estamos haciendo. Vemos nuestra vida de cierta manera, rutinaria, repetitiva, que no le está aportando mayor cosa a la existencia o por el contrario, sentimos que no estamos aportando mayor cosa o decimos que después de tanto tiempo no he logrado mayor cosa en la vida y en consecuencia esa persona comienza a sufrir. Pero es un sufrimiento que, a diferencia de lo que en muchas ocasiones podemos pensar, porque podemos ver a una persona que está muy afectada por algo y se nota, es evidente por una situación en particular, pero hay otro tipo de sufrimiento que se instala en la vida de la persona y que si bien no provoca esas reacciones de que son evidentes en un individuo, también es cierto que ese sufrimiento se queda ahí constipado, se instala en nosotros y nos comienza a acompañar durante largo tiempo. Puede ser incluso que en la misma relación de pareja, porque tenemos unas perspectivas a ciertas alturas de la vida y con respecto a las expectativas que teníamos, pues comenzamos a sentirnos en ese tipo de situaciones. Y en consecuencia, a veces hacemos cosas con el propósito de calmar ese sufrimiento. Cosas que a la larga terminan siendo contraproducentes porque pueden terminar generando más sufrimiento. Pero ¿por qué sufrimos? ¿Qué es lo que provoca ese sufrimiento en las personas? Detrás del sufrimiento hay un pensamiento que lo patrocina. Es curioso, pero podemos incluso buscando una causa, podemos encontrar como una causa primera la forma de pensar de un individuo y esa forma de pensar tiene una relación directa con lo que una persona en un momento determinado pueda estar sintiendo. Contrario a lo que muchas personas pueden pensar, relacionamos un momento de sufrimiento con algo que nos pasó. Y si bien es cierto, ciertas cosas que nos suceden son muy incómodas, que también provocan una reacción emocional
por esa situación que está pasando en ese momento, también es cierto que uno puede quedarse sufriendo por algo durante mucho tiempo, un algo que ya pasó hace rato, pero que igual uno sigue sufriendo por eso. Y si uno se pone a mirar detenidamente, como decía Anthony de Melo, uno deja de sufrir el día que se cansa. Uno deja de sufrir el día que entiende ciertas cosas y cambia su manera de pensar. Y cuando cambia su manera de pensar, su estado emocional también cambia. Y en muchos casos, muchas personas cuando cambian su forma de pensar, dejan de sufrir. Conozco un caso en particular de una persona muy cercana que sufrió mucho por una situación afectiva que fue muy compleja. Y luego de un par de años de un sufrimiento intenso provocado por esas circunstancias, según mi amistad, que esa situación fue lo que le provocaba ese sufrimiento, 2 años donde su vida prácticamente se apagó y metafóricamente hablando vivía en blanco y negro, en una zona gris constante, en una vida gris permanente. Vivía porque se despertaba en la mañana, comía porque definitivamente el hambre podía más que él, pero que en todo caso el sufrimiento estaba instalado allí. Podía ir a una reunión amena donde compartía con amigos y él estaba ahí, pero su mente estaba en otra parte. El sufrimiento estaba instalado, no lo dejaba. Pero me comentaba en alguna ocasión que en una madrugada se despierta y estaba llorando. Se despertó y estaba llorando, es decir, estaba dormido y estaba llorando. Se despertó y cuando notó que estaba llorando, que su almohada estaba mojada por sus lágrimas, en ese momento se dijo, ¿y yo por qué estoy llorando? ¿Y yo por qué estoy en esta situación? ¿Por qué sigo viviendo así? En ese momento algo pasó en su mente, porque vio lo inútil, lo que poco aportaba su actitud frente a la situación que estaba viviendo, porque era una reacción a un evento que había pasado ya un poco más de 2 años atrás, pero seguía sufriendo. Y aunque ese evento ya había pasado, ya no existía, solamente estaba en su mente, en su imaginación, igual seguía sufriendo. Y en ese momento, cuando tuvo esa oportunidad para reflexionar, cuestionó su actitud y se preguntó, ¿yo por qué estoy viviendo así? ¿Por qué sigo sufriendo? No le veo la lógica. Y acto seguido, inmediatamente, se dio cuenta de eso, en su mente lo entendió y vio lo poco que le aportaba a esa situación y vio lo inútil de su actitud por lo peor todavía, porque era destructiva y lo estaba dañando, y eso estaba afectando sus relaciones con otras personas, su desempeño laboral, su vida, su calidad de vida se estaba viendo ensombrecida por esa actitud. Tuvo la fortuna en ese momento de una autorrevelación porque entendió que esa actitud que estaba teniendo no le estaba aportando mayor cosa y en consecuencia al cambiar su forma de pensar dejó de sufrir. Y cuando hablábamos del tema, básicamente expresión de mi amigo me dijo fue como si fuera un chasquido de dedos. Y me comentaba, si yo hubiese sabido eso antes, si yo hubiese entendido eso antes, me decía yo, cuánto tiempo me hubiese librado de una situación tan incómoda que viví durante tanto tiempo. El tiempo es largo para el que sufre. Así, 2 años son literal una eternidad de sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? ¿Qué es lo que pasa en nuestra mente que está provocando ese sufrimiento? Como te digo, existe una relación directa entre el sufrimiento de una persona y lo que está pensando ese individuo. Si cambia su forma de pensar, ese sufrimiento también va a cambiar. Puede permanecer más tiempo, puede empeorar, puede aliviarse e incluso desaparecer. ¿Cómo estás interpretando una situación? ¿Cuál es tu opinión respecto a una circunstancia que es la que con tu forma de pensar está generando ese sufrimiento que estás teniendo?
¿Qué estás pensando? ¿Qué estás interpretando? ¿Qué estás juzgando? ¿Cuáles son esos valores que vos tenés, que le das prioridad, pero que con respecto a la realidad no te están funcionando y te están generando ese sufrimiento? Y es que a veces nos decimos, es que las cosas tienen que ser así, si no, no. Y cuando nos aferramos a una idea y obligamos a la realidad a que sea como yo estoy diciendo, pues tarde o temprano eso me va a generar un sufrimiento. La realidad no va a ser como yo diga, la realidad simplemente es. Y muchas veces sufrimos porque, comillas, nos estrellamos con la realidad. Y no porque uno se estrelle directamente, sino porque nos enfrentamos a una realidad que impone sus propias condiciones. La realidad no va a cambiar porque a mí no me guste. Esa es la realidad. Existen unas dinámicas en el comportamiento humano y entre más pronto nos apresuremos nosotros a entenderlo, más nos será cómodo poder lidiar con cierto tipo de situaciones. ¿Quiere decir con esto que yo voy a ser indiferente ante lo que me pasa y en consecuencia no voy a sufrir nunca? No, uno siente dolor y hay momentos que por la circunstancia que uno enfrenta y por la manera en que la entiende, puede ser un evento muy fuerte que me causa una reacción intensa, emocional, y que es normal porque uno se está adaptando y enfrentando una realidad que no se acomoda a mi forma de pensar. Y por supuesto, eso me puede generar un sufrimiento. Y esa parte es normal. Lo que ya comienza a ser algo negativo, que es dañino, que me está saboteando a mí mismo, es cuando, pasado cierto tiempo, yo sigo insistiendo en una idea que a la larga me provoca un sufrimiento que no se va a ir de mi vida si yo no cambio esa forma de pensar. Tenemos ideas, tenemos que revisar esas ideas. ¿Por qué estoy pensando como estoy pensando? Por ejemplo, ¿qué es el éxito para vos? Y muchas personas tienen cierta idea con respecto al éxito, pero cuando llegan a ciertas edades y lo que están viviendo, lo que han logrado, no se parece en nada a lo que ellos creen que es el éxito, pueden sufrir porque tenemos una idea instalada que asociamos el éxito a ciertas manifestaciones evidentes que creemos que eso puede ser el éxito. Así, por ejemplo, todos esos signos externos de realización, entre comillas, el vehículo último modelo, la mansión, cierto tipo de ropa, marcas, exhibir ciertos artículos, tecnología, las mejores marcas, y podemos asociar el éxito a tener esas cosas. Y cuando llegamos a ciertas edades y no tenemos nada de eso, pues podemos decir, ¿y yo qué he hecho con mi vida? No tengo nada. Y creemos que ese es el éxito. Y como yo no lo estoy logrando, en ese sentido, puedo comenzar a sufrir. Puedo tener esas ideas que no se compadecen con la realidad que yo estoy viviendo. Pero cuando uno le dice a esa persona, pero mira, tenés la fortuna de tener salud, tenés una buena familia, una muy buena relación con tu pareja, tenés unos hijos maravillosos, esa persona dice que a pesar de tener eso, lo ignora valorando más, por ejemplo, aquello que no tiene. Y por estar tan atentos en lo que no tenemos, perdemos de vista lo que sí tenemos, dándole muy poco valor. Y como dicen por ahí, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y cuando la salud flaquea, ahí sí es que comenzamos a extrañarla. Pero cuando tenemos cierta estabilidad en algunas áreas de nuestra vida, a nivel emocional, a nivel familiar, a nivel de salud, tal vez no ganaremos grandes cantidades de dinero, pero tenemos de pronto un trabajo o estamos generando algún tipo de ingresos. Pero cuando seguimos asociando nuestras ideas a esas cosas, por ejemplo, a esas manifestaciones
externas de lo que muchas personas llaman éxito, y como uno no lo está teniendo, puede sentir ese tipo de frustración. Esa frustración tiene relación directa, por supuesto, con el sufrimiento. Por eso es importante que revisemos qué es lo que estamos pensando. Detrás de cada emoción hay un pensamiento que la patrocina. Cuando estés sintiendo algo, pregúntate, ¿qué es lo que estás pensando? Eso, nuestras emociones en muchas ocasiones lo que están reflejando son los más caros valores que uno tiene con respecto a ciertas cosas. Y cuando esa realidad no se encuentra con esos valores, pues genera ese malestar. Date cuenta, por ejemplo, que uno asume, porque uno valora eso, y eso es algo muy importante para uno, que si yo saludo a alguien, lo menos que esa persona puede hacer es responderme ese saludo. Si yo le envío un mensaje de texto a alguien y esa persona vio el mensaje y yo me doy cuenta que lo vio y no me respondió, eso me puede generar un sufrimiento. ¿Por qué? Me frustra, porque yo estoy pensando, valoro cierto tipo de conductas. Decimos que eso es educación, que si no respondo a un saludo, que si no me responden un saludo, eso es mala educación. Y ese pensamiento, por ejemplo, hace que uno termine pasando un mal momento. Puede ser que la persona que no me respondió está muy ocupada, no puede responder, está en otras actividades, quizás lo hará más tarde, o en últimas no le interesa responderme, porque eso forma parte de la vida y así son las cosas. ¿Qué le podemos hacer? Pero lo que afecta con respecto a eso es que yo comienzo a sufrir por una interpretación que estoy haciendo con esa situación. Y el sufrimiento aparece. Y así, por ejemplo, entonces tenemos una serie de situaciones que provocan un sufrimiento en la vida de las personas que se quedan en nosotros y hace que la vida comience a palidecer. Y entonces lo extraordinario que puede tener la vida, porque tiene mucho de extraordinario, pues deja de serlo, porque la vida comienza a perder esa ilusión, ese anhelo de vivir la existencia, de encontrar la aventura de vivir en nuestra vida cotidiana, pero asumimos aventura como vivir en cuestiones del deporte extremo o estar en sitios paradisíacos y disfrutando de los beneficios de tener unos muy buenos recursos financieros, pero pasamos por alto que la vida cotidiana, el hecho de tenerla, pues ya de por sí puede ser una aventura, no por la situación misma, sino por la forma en que yo lo vivo. Hay gente que puede estar en un sitio paradisíaco e igual estar sufriendo. Pueden estar ahí y esa persona que está ahí está extrañando una relación que se le acabó hace mucho tiempo y aún sigue sufriendo en un lugar maravilloso y espectacular, pero no lo puede disfrutar, no porque no pueda, sino porque su mente está instalada en otra parte y le está provocando esa situación interior que palidece su existencia. Y por eso, lamentablemente, pues la vida se nos pasa, porque igual el tiempo pasa. El tiempo igual va a pasar, pasa y va a seguir pasando, independientemente de si yo vivo mi vida o no. Igual va a seguir pasando. Por eso es importante, te insisto, en que hagas un análisis de lo que estás pensando. Yo escribí un libro, El principio de la doble creación, donde muestro precisamente la relación que existe entre los pensamientos y la conducta de una persona. Y el comportamiento de un individuo tiene resultados, siempre tiene resultados. Y esos resultados tienen relación directa con la calidad de vida de las personas. Pero todo partió de un pensamiento que generó todo lo demás. En este libro que te digo, El principio de la doble creación, acá te lo voy a dejar para que le des una mirada. Vas a encontrar todo ese proceso precisamente que explica por qué un pensamiento genera todo eso. Pero también explico en el libro y te comento que cuando uno cambia su forma de pensar, de ahí para abajo también las cosas pueden cambiar. Y como mi amigo, el caso que me gusta mucho, lo que le pasó,
lo que me contó que le pasó, no me gusta lo que le pasó, sino cómo lo solucionó, recordando a Anthony de Melo. Uno deja de sufrir el día que se cansa. Mi amigo se dio cuenta que estaba sufriendo por su forma de pensar, se dio cuenta que su manera de pensar no le estaba aportando, era un pensamiento inútil, destructivo, dañino, poco útil. Y cuando se dio cuenta de eso, cambió su forma de pensar e inmediatamente ese sufrimiento fue inmediato, desapareció. Como él mismo me lo dijo, ese día por fin pude dormir. 2 años con problemas de sueño y por fin ese día pude dormir y de ahí en adelante, las noches siguientes, pudo descansar. Cambió su forma de pensar. Qué importante es que averigües cuáles son esos pensamientos profundos que vos tenés y que te pueden ayudar a reflexionar. ¿Por qué estás pensando como estás pensando? Cuestiona tus pensamientos, revisa cuáles son las raíces, revisa cuáles son tus más caros valores, identifica cuáles son, acomodarlos a la realidad. No significa que uno tenga que aceptar todo, significa que uno debe aprender, como decía, creo que era Séneca, Sócrates, Aristóteles. Voy a averiguar exactamente quién fue, qué lo dijo, pero mientras vivas, sigue aprendiendo a vivir. Ahora bien, todo esto que te digo, hay unos aspectos que son claves para poderlos entender y sortear el sufrimiento de una forma efectiva. Hay maneras que te pueden ayudar a distanciarte de ese pensamiento para entenderlo y poder tomar buenas decisiones y actuar de una mejor manera y liberarse de ese sufrimiento innecesario que a veces nosotros cargamos. Te dejo acá ese video que te explica paso a paso cómo sortear la situación. Y si llegaste hasta aquí, te doy las gracias y te invito a que veas este video y nos encontramos en el próximo video. Hasta la próxima.